Hola, el material que verán a continuación es del conocido influencer mexicano David Javif. Luego de verlo, les voy a compartir mis humildes apreciaciones dirigidas básicamente a él. Soy de los que ama a todos, de los que buscan no juzgar a nadie, de los que perdonan todo y de los que sirven a los demás, de los que no agarran a bibliazos, de los que son mansos pero no son mensos, de los que tienen mentalidad de reino y no de mendigo, de los sucios y de los que no sacaron 10 en la espiritualidad. Cool, perdón religioso, pero cuando me juzgas a mí en realidad te condenas a ti. Dar un versículo y solamente pegar gritos de que la Biblia dice, les prometo que no siempre será efectivo decirle al mundo que según Juan, Marco, Pedro no va a ser suficiente. Tú debes de ser la Biblia viva de los que no la leen. Dios es Dios de todos, de todo. No solo de los cristianos y de los judíos. Y yo no creo que él sea muy fan de los religiosos, cuando los religiosos son los que pusieron a su hijo en un madero. Y yo preguntaba, no crecí en una familia religiosa, ¿no? Habría que separar la religión con la religiosidad. ¿Cómo lo distinguirías? Bueno, la religiosidad sería la Inquisición, Ok. digamos, Dar a ¿no? bibliazos, como dices tú, ¿no? Agarrar a bibliazos a la gente, ¿no? Querido David, yo no soy tu seguidor, pero sí soy tu prójimo, y como tal te debo amor y respeto. Recientemente vi un video tuyo que me llevó a un análisis únicamente a la luz de las escrituras, que es para mí la norma suprema de la verdad. Aún discrepando, no quiero atacarte ni humillarte porque no es lo que Cristo haría conmigo, y tampoco lo haré contigo. Vengo con la actitud de alguien que busca edificar, aclarar y honrar la verdad. Si algo digo con firmeza, no es por falta de empatía, sino precisamente por amor al Evangelio y a las almas que lo van a escuchar. Pese a que eres un hombre inteligente, elocuente y mediático, en tu exposición contradices la palabra de Dios, al menos en los siguientes 6 aspectos. En primer lugar, haces alusión al universalismo al decir que todos son de Dios, pero lamentablemente no mencionas a Cristo. En segundo lugar, sustituyes la Biblia por buenas acciones humanistas. En tercer lugar, niegas la autoridad de la Biblia. En cuarto lugar, rechazas la corrección espiritual. En quinto lugar, confundes la verdadera religión con lo que llamas religiosidad falsa o lo que yo entiendo que es legalismo. Y en sexto lugar, promueves el moralismo basado en la autojustificación. Voy a intentar explicar con un poquito más de profundidad. Por ejemplo, dices, Dios es Dios de todos, no solo de cristianos y judíos. Y efectivamente, Dios sí es creador de todo. Pero en el texto insinúas que todos tienen la misma relación salvífica con Dios, sin referencias a Cristo, lo cual es una forma de universalismo, una doctrina que contradice claramente la fe cristiana de salvación solo por Cristo según Hechos 4:12, que dice solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. David, en ese sentido no todos son hijos de Dios, sino exclusivamente los que le recibieron y los que creen en su nombre de acuerdo a Juan capítulo 1 versículo 12. Tu planteamiento tiene un grave problema, y es que diluye la necesidad del Evangelio y la fe en Jesucristo. En segundo lugar, reduces el Evangelio a cierta ética personal. Dices, tú debes ser la Biblia viva. Decir versículos no será suficiente. Lo que sucede es que afirmar que la proclamación de la palabra no es suficiente es teológicamente incorrecto y también peligroso. ¿Por qué? Porque la propia Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 versículo 17. El propio Jesús predicó, citó escrituras, enseñó y no solo vivió bien. El problema de tu planteamiento es que reemplaza el Evangelio por un cierto moralismo. En tercer lugar, tú confundes religión con religiosidad. Dices, Dios no es fan de los religiosos porque los religiosos pusieron a su hijo en un madero. Sucede que esa frase mezcla verdades con errores. ¿Sabes por qué? Porque Jesús confrontó la religiosidad hipócrita en Mateo capítulo 23. Por otra parte, la Biblia no condena la religión verdadera, según Santiago 1:27. Lo que la Biblia condena es el legalismo. Además, decir que los religiosos mataron a Jesús es una simplificación que histórica y bíblicamente no es exacta, pues Cristo entregó su vida voluntariamente, conforme a Juan capítulo 10, verso 18. David, estás demonizando todo lo que es institucional, cuando la iglesia, la doctrina y la enseñanza son bíblicas. En cuarto lugar, estás haciendo una autojustificación moral. Dices, yo amo, no juzgo, perdono, sirvo, los religiosos me juzgan, como si dijeras, ellos son los malos y yo soy el bueno. Y eso que dices es muy contradictorio y paradójico, porque estás criticando a los que juzgan, juzgándolos. Y tus palabras me suenan a autojusticia, como aquel fariseo de Lucas capítulo 18, del 9 al 14. También estás negando la efectividad de la corrección que la Biblia manda. Por ejemplo, en Mateo 18:15, Gálatas 6:1. Estás minimizando el pecado y maximizando la autoafirmación humana. En quinto lugar, desprecias la Biblia como autoridad final, atacando la doctrina de la inspiración y la suficiencia bíblica. Cuando dices, por ejemplo, dame un versículo, no siempre será efectivo, según Juan, Marco, Pedro, no va a ser suficiente. Me da la ligera impresión, David, de que estás ridiculizando la autoridad de las Escrituras, insinuando que citarlas es algo inútil. Y esto es doctrinalmente grave, porque la Escritura misma dice que ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir y para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. El propio Jesús venció la tentación citando las Escrituras en Mateo capítulo 4. David, la palabra tiene el poder de juzgar, corregir y transformar. En sexto lugar, trivializas el pecado. Dices, yo soy de los sucios, de los que no sacaron 10 en espiritualidad. Y aunque parece noble lo que estás diciendo, estás evitando la convicción de pecado, rechazas la corrección espiritual y te colocas detrás de una identidad víctima justificada, promoviendo una teología sin arrepentimiento. Quiero terminar compartiéndote unas palabras desde el corazón de un pastor que, aunque imperfecto, valora tu alma. Espero no haberte dado ni un solo vibrazo.
Al escucharte reconozco un deseo sincero de vivir una fe auténtica, lejos de la hipocresía y del legalismo. Ese deseo es bueno. Jesús también confrontó la religiosidad vacía, pero quiero señalarte algo con amor y con seriedad. En tu esfuerzo por escapar de la religiosidad, sin darte cuenta te estás alejando del evangelio mismo, al menos en su esencia. Permíteme explicarlo con claridad. David, amar a todos es hermoso, pero eso no puede convertirse en el sustituto de la verdad. Decir no juzgo a nadie, perdono a todos, sirvo a todos, amo a todos, suena noble, pero debemos recordar que el amor bíblico no evita la verdad, la anuncia. Jesús, siendo el más amoroso, aún así dijo, arrepiéntanse, yo soy el camino. El mundo me aborrece porque doy testimonio de que sus obras son malas. El amor sin verdad no es amor, es una crueldad con nombre de piedad. No es malo citar la Biblia, lo que es malo es vivir sin ella. Entiende lo que quieres decir cuando hablas de biblazos, pero cuidado con ir al extremo contrario. Afirmar que un versículo no es suficiente o que citar la Biblia no siempre funciona, niega lo que la Biblia dice de sí misma. David, no es la palabra la que falla, somos nosotros los que no la vivimos, los que no la cumplimos. Por eso no confundas religión verdadera con religiosidad muerta o con legalismo. Jesús confrontó a los religiosos hipócritas, ciertamente, pero él nunca atacó la doctrina, la escritura, el congregarse, la enseñanza, la obediencia, nunca. Lo que Jesús criticó no fue la religión, sino su distorsión. Santiago nos habla de la religión pura y sin mancha. No uses el rechazo al religioso como un escudo para evitar rendir cuentas. En tus palabras escucho algo que a nuestra carne egoísta le encanta gritar cuando se ve expuesta. No me juzguen, no me digan nada, déjenme ser. Pero el Evangelio no nos ofrece ese tipo de refugio. Cristo no dijo, vengan a mí y quédense como están. Él dijo, vengan y aprendan de mí. Eso, estimado David, presupone valor y humildad. El discipulado implica enseñanza, confrontación, corrección, exhortación y arrepentimiento. Si la fe se convierte solo en yo soy bueno y los otros son malos, hemos caído en la trampa del fariseo, solo que al revés. Decir que Dios es Dios de todos es cierto, pero incompleto. Sí, Dios creó a todos, pero Jesús murió para salvar solamente a los que creen en Él. Es por eso que decir que Dios creó a todos, sin hablar de Cristo, suena dulce y conveniente, pero es mentira. Jesucristo no dijo todo el mundo ya está bien. Él dijo nadie viene al Padre si no es por mí. Si quitamos a Cristo del centro, terminamos predicando un humanismo espiritual, no el evangelio verdadero. David, una fe sin arrepentimiento, se vuelve autocelebración. Decir soy de los sucios y de los que no sacaron 10 no es malo si es confesión. El problema es cuando se convierte en identidad permanente sin transformación, en estilo de vida. Porque ciertamente Cristo recibe al pecador, pero nunca lo deja ahí. El evangelio no es así soy y así me quedo. El evangelio es así vine y Cristo me hace nuevo. Querido David, tu deseo de autenticidad es precioso. Tu rechazo al legalismo es legítimo. Tu intención de no golpear a nadie con la Biblia es comprensible. Pero esa misma pasión puede llevarte sin querer a construir una fe sin palabra, sin autoridad, sin arrepentimiento y sin evangelio. Y una fe sin evangelio no salva, no transforma y no sostiene, solo entretiene. Mi invitación no es a ser religioso, sino a ser bíblico. Mi llamado es a recordarte que la palabra no estorba, ilumina, la verdad no hiere, sana. Y Cristo no vino solo a inspirarnos, sino a transformarnos y rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Recibe un sincero abrazo cubano desde Brasil.